Práctica número 2. Tinción de Gram. Resumen. En este trabajo se estudió a las bacterias como organismos presentes en muchos ambientes, siendo estos organismos parte fundamental del reciclaje de elementos en los biosistemas. Se buscó conocer sobre ellos y aprender técnicas como la tinción de Gram para su identificación. Estos organismos se identifican como bacterias Gram positivas o Gram negativas, dependiendo de la composición de peptidoglicano en su pared celular. Mediante experimentos caseros estudiaron los resultados obtenidos de una tinción de Gram en bacterias presentes en los lácteos. Después de analizar estos resultados, se concluyó que es posible identificar ambos tipos de bacterias a través de la tinción de Gram y que estas bacterias están presentes en los lácteos. Se lograron los objetivos iniciales, los cuales eran presenciar las bacterias en los lácteos seleccionados, y se confirmó la hipótesis planteada inicialmente, ya que encontramos coloraciones violetas y rosadas, lo cual es un indicador de bacterias Gram positivas y Gram negativas. Introducción. Como sabemos, las células pueden clasificarse en eucariotas o procariotas. Teniendo en cuenta la presencia o ausencia de un núcleo que contenga el DNA de la célula, las células procariotas, que en su estructura son más simples, incluyen a las bacterias, mientras que las células eucariotas tienen una estructura más compleja e incluyen a los protistas, hongos, plantas y animales. A su vez, pruebas moleculares sobre las relaciones evolutivas de las especies actuales han permitido dividir a los seres vivos en 3 dominios, 2 de estos conformados por células procariotas, bacteria y arquea, y uno más por eucariontes, eucaria. En términos generales, las bacterias son tan diversas en sus hábitats y en sus capacidades nutritivas que solo pueden realizarse sobre ellas afirmaciones generales, entre las cuales se destacan su pequeño tamaño en comparación con las células eucariontes, 1 a 5 micrómetros, la carencia de orgánulos limitados por membranas o el hecho de que su DNA no esté contenido en un núcleo. Por otra parte, las bacterias también cuentan con una pared celular que rodea la membrana de la célula, plasma, diferente a aquella que se puede encontrar en las células vegetales, compuesta por un complejo polisacárido y una sustancia proteínica llamada peptidoglicano. La pared celular forma una barrera exterior rígida que protege a las células y determina su tamaño. A su vez, la mayor parte de las bacterias se clasifican según la tinción de Gram, una técnica mediante la cual se usa un colorante para teñir la pared celular de la bacteria. A nivel molecular, las células Gram positivas tienen una membrana plasmática rodeada por una pared celular con abundantes peptidoglicanos, por lo que estas adquieren un color morado con la tinción de Gram. Por el contrario, la pared celular de las bacterias Gram negativas tienen 2 componentes, una delgada capa gelatinosa que contiene peptidoglicano y una capa doble exterior de fosfolípidos, debido a lo cual presentan un color rosa o rojo con la tinción de Gram. Por otra parte, aunque algunas especies bacterianas son las causantes de producir enfermedades como el cólera o la tuberculosis, muchas bacterias son de gran interés práctico para los seres humanos. Por ejemplo, alimentos como el yogurt, el queso y el pan ácido se fabrican con la colaboración de determinadas bacterias. La hipótesis. Si se hace un correcto uso de materiales y reactivos similares a los materiales comúnmente utilizados para la tinción de Gram en un laboratorio, entonces será posible formar un frotis bacteriano, teñirlo y observarlo a través de un microscopio para diferenciar 2 tipos de bacterias. Los objetivos. Objetivo general. El objetivo general que se buscó cumplir fue realizar una tinción diferencial, una tinción de Gram, fuera de un laboratorio, para su posterior observación con un microscopio casero y con uno profesional. Objetivos particulares. Los objetivos particulares de esta práctica fueron: 1. Utilizar materiales de fácil acceso para realizar la tinción de Gram. 2. Realizar observaciones haciendo uso de una cámara y las herramientas de fotografía de un teléfono inteligente, acopladas a un microscopio casero. También realizar dichas observaciones en un microscopio profesional. 3. Comparar las imágenes obtenidas con ambos microscopios y analizarlas. Reactivos y materiales. Los materiales que se usaron fueron un cubreobjetos, un portaobjetos, un atomizador, una lámpara de alcohol, una jeringa de 3 mililitros, un par de guantes de látex y una charola de plástico o vidrio para reunir los residuos de la tinción. Los reactivos que se necesitaron fueron productos fermentados lácticos, detergente líquido, etanol farmacéutico, disolución de hipoclorito de sodio al 5%, cristal violeta, safranina y lugol. Desarrollo experimental, metodología. Para empezar el experimento, se usó un atomizador que contenía una disolución de hipoclorito de sodio al 5% como Cloralex para limpiar el área con una franela. Además, se usó el detergente líquido para lavar y desengrasar los portaobjetos y cubreobjetos. Después de eso, se enjuagaron varias veces con alcohol, se pusieron a secar y se flamearon de 2 a 3 veces. Para la tinción de Gram se siguieron los siguientes pasos. Se colocaron 2 palitos de madera sobre la charola para poder colocar el portaobjetos encima y así tener un soporte a lo largo de la tinción. Se flameó la asa bacteriológica y se dejó enfriar. Se tomaron pequeñas gotas de agua con el asa y se colocaron sobre el portaobjetos. Encima se colocó una pequeña cantidad de la muestra biológica para preparar los frotis bacterianos. Estos se fijaron con calor sobre la lámpara de alcohol. Después se colocó el portaobjetos sobre la base.
Así, se usó una jeringa para agregar cristal violeta en cantidad suficiente para cubrir los frotis y se dejó actuar durante 1 minuto. Pasó de ese minuto, se lavó con agua para eliminar el exceso de colorante. Se agregó Lugol cubriendo el frotis y se dejó actuar por 1 minuto. Se quitó el exceso de mordedante Lugol con agua. Después, se agregó etanol farmacéutico al frotis hasta que el efluente saliera incoloro, pues soltaba una coloración ligeramente morada. Una vez obtenido el efluente incoloro, se lavó el portaobjetos con agua para quitar el exceso de disolvente, etanol. Después, se agregó safranina hasta cubrir el frotis y se dejó actuar durante 1 minuto. Al igual que las veces anteriores, se lavó con agua para eliminar el exceso de colorante remanente. Para observar los resultados, la preparación se dejó secar a temperatura ambiente y se observó en el microscopio casero, en unos casos, y en el microscopio profesional, en otros, con los objetivos de 10x, 40x, 60x y 100x. Después se esquematizaron las observaciones realizadas con el objetivo de mayor aumento y se describieron las características de los microorganismos observados para determinar si fueron gram positivos o gram negativos. Para el microscopio casero se utilizaron aplicaciones como Magnifier, Magnifier and Microscope y Smart Tools en teléfonos Android. Para otros teléfonos se usó una lente macro para distinguir las células gram positivas de las gram negativas. Finalmente se observó el vídeo sugerido para analizar y comparar sus resultados con los obtenidos por los participantes de esta práctica. Resultados. En esta muestra podemos ver bacterias de yogurt vistas a 250x. El color observable al ojo humano es de un tono morado que predomina en casi toda la muestra. También se observan tonos rosas en las orillas, aunque estos en menor medida. La diferencia que destacan las bacterias teñidas de morado puede verse con los puntos o aglomeraciones más oscuras, las cuales en otras zonas es incluso más oscuro el color. En esta muestra predominan las gram positivas. Fue tomada con un microscopio de bolsillo. La siguiente muestra es de bacterias de Yakult vistas a 250x, también tomadas con un microscopio de bolsillo. En este caso, la muestra al estar más dispersa permite distinguir mejor los bacilos presentes. Estos presentan en su gran mayoría un tono rosa claro, con ocasionales aglomeraciones que marcan más el color. En mucho menor cantidad se observan puntos dispersos de color morado. En esta muestra existen ambos tipos de bacterias, pero predominan las gram negativas. La siguiente muestra es de bacterias de yogurt vistas a 15x con un microscopio casero. En esta imagen es posible distinguir bacterias gram positivas de bacterias gram negativas. Parecería que las bacterias gram positivas se encuentran sobre las gram negativas, pues son notables los puntos grandes morados esparcidos sobre los puntos rosas pequeños. La siguiente es de bacterias de yogurt vistas a 300x con un microscopio profesional. Aquí son visibles aglomeraciones de células teñidas tanto de rosa como de morado. Algunas acumulaciones rosas muestran una coloración más fuerte, probablemente por la densidad de organismos en que se encuentran en un espacio más reducido que otros. Por otro lado, hay muchas aglomeraciones moradas. La siguiente muestra es de bacterias de yogurt vistas a 250x con un microscopio de bolsillo. En esta imagen se pueden apreciar algunas bacterias gram positivas dispersas. Lamentablemente, ya que el yogur comercial no especifica en su empaque el tipo de microorganismos utilizados para su elaboración, no es posible determinar la especie concreta de las bacterias. No obstante, debido a su forma circular, es posible apreciar que se tratan de cocos. En el siguiente caso, las bacterias de Yakult son vistas a 250x con un microscopio de bolsillo. En este caso, en la imagen se pueden observar diversos tipos de microorganismos en la muestra, además de algunas manchas de tinte. En su mayoría, al centro de las fotografías se presentan conglomeraciones de bacterias cocos o de bacilos de color rosa, por lo que se puede afirmar que estas son gram negativas. Por desgracia, no se encontró las bacterias Lactobacillus casei shirota, las cuales se podrían esperar en el Yakult. Bacterias de yogurt vistas a 100x con un microscopio profesional. En la imagen se pueden observar algunas bacterias teñidas de color rosa, como bacilos, con formas alargadas, y cocos, con formas circulares. Por otra parte, se puede observar que esta muestra se encuentra contaminada, aunque en la imagen no se logra percibir de forma clara el color debido al brillo. La siguiente muestra es sin duda la más desafortunada de toda la práctica. Fue tomada con un objetivo de 15x de un microscopio casero. En esta se puede ver cómo los efectos de una sobrecarga en la coloración pueden terminar por arruinar completamente la muestra. Las siguientes dos imágenes son muestras de bacterias de Yakult vistas a través de un objetivo de 100x de un microscopio profesional. Las imágenes ilustran a un conjunto de portaobjetos con muestras de la tensión de gram realizada en un frotis de Yakult. El Yakult es un producto catalogado como bebida hecha a base de leche fermentada, la cual comercialmente asegura tener más de 8.000 millones de individuos de la especie bacteriana probiótica Lactobacillus casei shirota. En las fotografías podemos distinguir algunos de los bacilos presentes en la bebida, que se presentan de forma espaciada y con un color violeta, lo cual concuerda con la naturaleza gram negativa de las bacterias Lactobacillus casei shirota. Podemos observar que la cantidad de tinte que se encuentra en la muestra afecta la visualización de los bacilos. En la segunda imagen, la precisión de las bacterias se ve afectada por una sobrecarga de colorante durante la práctica. Las siguientes imágenes fueron obtenidas del video sugerido.
La primera muestra es de Gastroprotec. En esta bebida láctea fermentada, el fabricante reporta la presencia de Lactobacillus johnsoni y Streptococcus thermophilus, ambas bacterias gram positivas anaerobias. En esta primera muestra se observan algunas manchas de colorante. No obstante, las bacterias Streptococcus thermophilus y Lactobacillus johnsoni pueden ser vistas al microscopio. En ambos casos, dichos microorganismos presentan un color violeta a la tinción de Gram, lo cual significa que son organismos gram positivos. En otras palabras, cuentan con una pared celular con abundantes peptidoglicanos. La siguiente muestra es de Yakult. Dentro de los organismos reportados dentro de este alimento lácteo, como ya mencionamos, se encuentra el Lactobacillus casei shirota, bacteria también gram positiva anaerobia. En este caso, la imagen es más clara, con menos manchas de tinte, por lo que se puede observar a las bacterias Lactobacillus casei shirota claramente con ayuda del microscopio. Estas también muestran una coloración violeta, por lo que son organismos gram positivos que tienen una pared celular con peptidoglicanos abundantes. Análisis de resultados. La tinción de Gram es muy relevante, ya que nos permite saber acerca del tamaño, agrupación de las bacterias y sobre su forma. En la medicina se ocupan estas tinciones para identificar muestras contaminadas en biota normal e identificar infecciones bacterianas. Al igual, es muy importante ya que nos permite ver la respuesta inflamatoria, por ejemplo, de las células epiteliales. De este modo, los médicos pueden identificar si se trata de una infección aguda o crónica. Este es un ejemplo aplicado a la medicina, pero hay muchos usos más para la tinción de Gram. Con respecto a la taxonomía bacteriana y su utilidad, están los planteamientos de Linneo, los cuales, al momento de desarrollar el sistema de clasificación, tuvieron como objetivo unificar el nombramiento de las bacterias para que no existieran barreras del lenguaje al momento de referirse a un determinado organismo. Esto abre las puertas a que científicos de toda la comunidad tengan acceso a la identificación de las bacterias y que no se vean limitados por su ubicación geográfica, idioma de origen o etnia. De igual manera, es útil al momento de la organización por grupos de estos organismos y ayuda a su estudio de una manera más práctica. Gracias a las tres partes fundamentales de la taxonomía bacteriana, las cuales son la clasificación, la nomenclatura y la identificación de los organismos, es posible la buena práctica de la ciencia de una forma organizada. De este modo se logra un estudio universal al momento de trabajar con bacterias e intentar identificarlas. Así, algo que podría aparentar ser muy sencillo como una tinción, ha servido mucho en amplios campos de estudio. Este procedimiento experimental primeramente tuvo que ser comprendido adecuadamente para después poder analizar el comportamiento de los organismos observados. La coloración de estos, en pocas palabras, es debido a la pared más fina de las bacterias gram negativas, la cual está formada por peptidoglicanos y una membrana lipídica. Esta repele la tinción y por lo tanto aparentan menor coloración. Las bacterias que pierden fácilmente su cristal violeta son las que se verán de color rosa, y las bacterias con pared más gruesa se notarán violetas. El citoplasma en las bacterias gram negativas queda incoloro y entonces se tiñe de rosa por el contraste que se forma con el colorante, en este caso la safranina. Al momento de estudiar los biosistemas, nos enfrentamos obligatoriamente al estudio de las bacterias, ya que son organismos que están presentes en todos los ecosistemas. Conocer el funcionamiento de estos microorganismos nos ayuda a entender su papel en la cadena biológica, la cual hemos analizado. Y hasta ahora comprendemos que una de sus funciones es ayudar al reciclaje de elementos basura para otros seres, pero que en realidad son oro para ellas. Nos abre las puertas a la comprensión del cómo funciona la circulación de elementos y energía en los biosistemas. De igual manera, las bacterias son organismos simples que soportan incluso ambientes extremófilos. Esto es muy interesante de estudiar, ya que podemos comprender de mejor manera el cómo y por qué de la evolución de los mecanismos de la vida. Conclusiones. Tras la realización de este experimento, se puede considerar que se logró realizar la tinción de Gram fuera de un laboratorio y sin los materiales comúnmente utilizados en un área profesional. Además, fue posible la observación de bacterias a través de microscopios caseros y profesionales. Con el uso del microscopio se logró diferenciar bacterias Gram positivas de Gram negativas. Ahora, conociendo la razón por la cual se tiñen de violeta y las otras de rosa. La tinción de Gram es un procedimiento muy importante para la identificación de bacterias. Estas, a su vez, son importantes para la comprensión de los microorganismos y más adelante para la comprensión del funcionamiento de distintos ecosistemas. Es por ello que esta práctica resultó útil para el estudio de ciencias de la Tierra en el área de la biosfera.